Listo. Carla, ¿escucha bien? Metido en el armario. Creo. Ok. ¿Qué tal están todos? Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Naranja Republic antes, durante y después del COVID-19. Perspectivas futuras. Como todos los miércoles, hoy estamos con un panel del super lujo, porque vamos a tocar un tema que nos fascina y nos emociona a todos los que estamos en este sector, que es el sector editorial. Hoy vamos a hablar de los libros en todas sus y de la literatura en todas sus fases. Tenemos con nosotros hoy a mi panel, que estoy emocionadísima de tenerlos acá y le doy las gracias a todos por acompañarnos. Isol Darita, directora de la editorial Guaymura, Carla Travisani, escritora y consultora de estrategia y de creatividad de Argentina, Mauricio Gaviria, periodista y editor colombiano. Tenemos a José Díaz Montoya, poeta y escritor nicaragüense, a Giovanni Rodríguez, nuestro escritor hondureño, y a don Julio Escoto, que yo creo que no tengo mucho que decir, nuestro escritor y orgullo nacional. Les voy a dejar a todos que se den que hagan un poquito de referencia a su historia, empezando con Isolda. ¿Qué nos puede decir Isolda? Hola, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos, escucharlos. Todos buenos amigos, algunos personales y otros por sus obras, por todo su quehacer, que me son familiares. Bueno, a mí me ha pasado que algunas personas me dicen señora de Guaymuras cuando he llamado y creen que es que mi apellido es Guaymuras, porque yo me presento, yo soy soldadita de Guaymuras, señora de Guaymuras, sí, cómo no. Entonces, eso les da la idea de cuánto tiempo tengo de estar en Editorial Guaymuras. Ingresé en el 89. Pero en principio yo soy periodista de profesión, nada más que siempre me orienté hacia el trabajo del periodismo educativo y científico, periodismo educativo, trabajé mucho en temas de educación popular y de comunicación educativa. De alguna manera creo que me considero una de las más preocupadas por el gremio editorial, y entonces mi saludo para todos ustedes, y de una vez quiero asumir que también estoy representando a la Cámara Hondureña del Libro, de la cual soy vicepresidenta. De alguna manera yo creo que de todo lo que vamos a hablar no tiene mayor peso, mayor sentido si no pensamos en este asunto de editoriales, de librerías, de escrituras, de autorías, etcétera, como gremio, como un conjunto de personas, de una cadena de libros. Realmente es una cadena en la que todos tenemos nuestro papel y todos nos complementamos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Isolda. Bienvenida y te agradezco que estés con nosotros. Carla Pravisani, te paso el micrófono para que nos cuentes aquí en Honduras un poquito de ti. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Bessie. Estoy también muy contenta de estar en este conversatorio y de tener también una relación a distancia con Honduras. Yo soy escritora y soy también, como lo mencionaste, consultora en estrategia y en creatividad. Vivo hace casi unos 20 años aquí en San José de Costa Rica, así que ya también es como mi patria, ¿no? Y me dedico también a dar talleres de escritura creativa y de formar a escritores de alguna forma también. Entonces, eso es un poco lo que actualmente estoy haciendo, ¿no? Además de la comunicación, estoy en este otro ámbito de la formación de este oficio que es la escritura. Entonces, bueno, muy contenta y bueno, voy a pasar la palabra para que nos rinda el tiempo. Gracias, Carla. Yo sé que vamos a tener mucho tiempo para platicar más a fondo de lo que nos estás comentando. Mauricio, Gaviria, te agradezco que hayas unido con nosotros desde Colombia. Cuéntanos un poquito de ti. Abre tu micrófono, por favor, Mauricio.
Buenas noches desde Colombia, aquí ya se ocultó el sol. Yo soy periodista y editor. Me hice editor gracias a la experiencia periodística que tuve al principio de mi carrera. Descubrí en el periodismo un lenguaje y unas herramientas que decidí utilizar sobre todo para contar historias en un género pues distinto, que es el género de la ficción. Y así pues enfoqué un proyecto editorial que se nutre mucho pues de las herramientas narrativas del reportaje, de la crónica, de la investigación, para concebir un proyecto editorial de ficción con libros ilustrados. Ese es un poco pues mi perfil, así muy rápidamente. Muchas gracias, espero que disfrutemos todos esta conversación. Para mí es todo un plan, ¿no? ¿Con qué la puedo sostener? Cuando hablamos entre editores, escritores, diseñadores, ilustradores, futuros escritores y bueno, personas preocupadas por la situación en el ámbito cultural. Gracias, Mauricio. Te agradezco que nos acompañes, preocupadas y esperando poder dar un hálito de esperanza a todos los demás con alguna nueva idea o con alguna un poquito de genio que tengo aquí acumulado. José Díaz Montoya, cuéntanos un poquito cómo está la cosa, cómo estás, cuál es tu actividad en Nicaragua. Hola, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, Bessie, por estar de anfitriona de este conversatorio. Quiero saludar a Isolda, al maestro Escoto, a Mauricio, que no lo conocía hasta hoy, y especialmente pues a Giovanni y a Carla, que somos amigos ya de algunos años. Es muy hermoso verlos, aunque sea en la distancia y en estas circunstancias, ¿no? Bueno, Bessie, yo no estoy en Nicaragua, lamentablemente hace 2 años que tuve que salir del país por razones bastante aciagas y difíciles con respecto a la crisis en Nicaragua que se generó en 2018. Así que los estoy saludando a todos y a todas desde el hermoso país de México, que siempre acoge y abraza muy fuerte. Entonces llevo ya un par de años acá. Yo trabajo ficción, trabajo novela, tengo publicadas unas 4 novelas, un libro de cuentos por ahí. Me dedico a la literatura de lleno desde muy jovencito, desde la adolescencia prácticamente, así que llevo ya algunos años en esto, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, agradecer de nuevo la invitación y a ver cómo podemos hablar de este nuevo mundo, que no solo es el mundo editorial que se tiene que reinventar, el mundo de la creación del libro y todo lo que lo rodea, sino el mundo en general, ¿no? Repensar de vuelta nuestra propia existencia y comportamiento social y general, ¿no? Así que podemos hablar de eso más adelante. Gracias, José Adán. Giovanni Rodríguez, cuéntanos un poquito de tu historia aquí en Honduras. Gracias por acompañarnos. Gracias, Bessie. Buenas tardes a todos. Hola, Julio, que no lo había saludado hasta ahora. Pues bien, yo publiqué un primer libro hace ya bastantes años, 2005. Mis primeros libros publicados fueron de poemas, pero durante los últimos años ya solo me dedico a intentar escribir narrativa. Por eso es que he publicado unas 3 novelas y un libro de cuentos, y suelo escribir artículos de vez en cuando, artículos de opinión. Y bueno, creo que fue el año 2009 también que inicié con algunos amigos un proyecto de una editorial que cuando uno habla en esos términos en Honduras es casi un disparate, ¿verdad? Es difícil hablar más allá de lo que puedan decirnos personas como Isolda, por ejemplo, que sí tiene amplia experiencia en esto. Es difícil hablar en Honduras de proyectos, de editoriales, ¿verdad? Casi no existen editoriales en Honduras, o por lo menos no existen con la seriedad y la trayectoria que tiene Guaymuras. Pero sí empezamos con unos amigos ese proyecto editorial que se llama Mi Mala Palabra, y en ese proyectito hemos ido publicando sobre todo los libros de los amigos, los libros
de nosotros mismos que obviamente no encuentran sitio en ningún otro lugar, ¿verdad? Entonces hacemos una editorial para publicar nuestros propios libros, que es lo que creo que solemos hacer todos en el tercer mundo. Así que eso sería mi presentación para saludarlos esta tarde. Eso. Gracias, Giovanni. Don Julio, cuéntenos un poquito, abra su micrófono y nos cuenta un poquito, bueno, no sé cómo va a ser esto corto, pero brevemente cuéntenos un poquito de su trayectoria en la literatura. Es un placer tenerlo aquí. Abra su micrófono, don Julio. Si funciona, ¿me escucha? Hoy sí, gracias. Ya, saludos. Bueno, yo comencé hace ya bastantes años como profesor. Yo tengo 3 oficios en la vida, en realidad, que he mantenido con cierta consistencia. He sido profesor, escritor y editor. Los 3 me han dado muchísimo agrado, mucha alegría. Los 3 me han dado también experiencias difíciles, pero esa es la vida, pues definitivamente aprender de cada una de las tareas que uno emprende. Y la tarea de editor tiene cierta particularidad porque le permite a uno ayudar a otros autores, a otras personas que sueñen en publicar su libro. Y entonces cuando uno contribuye a que ellos vean ya su texto impreso en papel, lo tienen en la mano o en la tinta, es una alegría enorme e inmensa, no solamente para ellos, sino para nosotros también los editores. Digamos en síntesis, pues que ese ha sido el agrado de mi trabajo en esos campos. Gracias, don Julio. Gracias por estar aquí a todos. Entramos a tema. Y la pregunta del mío. Ahora que estamos en medio de esta crisis en que nos estamos volcando más a las artes para conservar nuestra escasa salud mental, vamos a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿El libro es un artículo de primera necesidad? Carla, ¿qué piensas tú? Empecemos por ti para ver qué opinas tú de esto, de que dónde está el libro dentro de las necesidades básicas del ser humano. Una vez un poquito contestando a tu pregunta, yo creo que el libro nos reconecta con nuestra materialidad, ¿no? Con nuestra necesidad también de desconexión. En un momento donde la humanidad se está dando cuenta de la importancia de no poder abrazar, de no poder tener contacto con el otro, de lo desgastante muchas veces que son las reuniones virtuales, el libro físico adquiere también ese lugar, el lugar donde somos más que ideas, donde somos cuerpos. Y al principio, cuando recién apareció la literatura digital, se hablaba, pues esto, ¿no? De que el texto es un objeto virtual y que es un generador de mundos potenciales. Y bueno, y eso también, digamos, en este momento es como que estamos dando la vuelta a esa idea, digamos, de que somos solo mente, que también somos cuerpo. Y entonces aquí el libro para mí simbólicamente adquiere ese lugar irreemplazable de la materia. Y en ese lugar me parece que, por lo menos a mí, cada vez me resulta más necesario. Entonces, José sí. Díaz, ¿qué nos dices tú, José Díaz, de esa necesidad de tener un libro en la mano o de tenerlo o de leer? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿El libro o la lectura? ¿Dónde está nosotros como escritores y nosotros como lectores? ¿Cómo lo ves tú, José Díaz? Bueno, para mí el libro como tal, creo que en este contexto no le da esa insignia de gran necesidad para la sanidad mental. Creo que es algo que ha tenido desde siempre. O sea, el libro es un objeto que, si bien es un objeto físico muy hermoso que todos apreciamos, lo que lo conforma son las palabras y las ideas, ¿no? El libro es uno de los pocos inventos en la historia de la humanidad que no ha variado hasta ahora, que está entrando a la era digital, pero que no ha variado, ¿no? Como el tenedor, como la cuchara. Pero yo pienso que siempre ha sido un elemento de gran fuerza para hacernos entrar a otros mundos, para esa necesidad de desdoblarnos de nuestra realidad. Siempre lo ha sido, aun cuando la realidad era tal como la conocíamos, también era necesario escapar de ella. Ahora creo que de mayor necesidad el hecho de poder,
el hecho de que el libro, siempre se utiliza esta imagen de que el libro es una máquina para poder viajar. Ahora que no lo podemos hacer físicamente, creo que el libro es más necesario para poder salir del confinamiento, ¿no? Yo pienso que el libro es un objeto de carácter básico para el ser humano, ¿no? De hecho, el libro debería estar incluido en la canasta básica de todos los países. Es algo que es un elemento de necesidad primaria, no solo para mantener la sanidad mental, sino también para darle destreza, ¿no? Darle destreza a interpretar el mundo en el que vivimos, a interpretar nuestra realidad y también para interpretar realidades distintas, ¿no? Porque el libro tiene esa dualidad en la cual nosotros nos podemos reconocer en él, pero a la vez podemos reconocer al otro, reconocer otras épocas, otras sociedades, otras costumbres, otras culturas, ¿no? Entonces el libro es un poco como un espejo en el cual nos vemos, pero en el cual también podemos ver otras realidades. Y creo que hoy es necesario el hecho de ver otras realidades para poder interpretar cómo salir, al menos mentalmente, de las paredes de nuestro confinamiento. Muy cierto. Mauricio, yo te quiero preguntar a ti algo. ¿Cómo ves a esta audiencia ahorita? Se produce literatura o lectura? ¿Cómo se provoca la lectura a esta cultura que está leyendo cada vez en bits más pequeños, ¿no? Que no tienen la tolerancia o la paciencia para una novela, sino que se están acostumbrando a estos mensajes cortitos que están que circulan en las redes sociales a gran velocidad. ¿Cómo ves cómo pondera el libro de sentarse con una pieza que va a tardar un par de horas con esta cultura que tenemos tan ágil, tan dinámica y con una atención tan corta? Abre tu micrófono, por favor. Gracias. Perdón. Yo creo que ahí tenemos un reto, esa es una cuestión de hábitos de las nuevas generaciones que están consumiendo muchas cosas muy rápido, pero como editor sigo confiando, sigo sabiendo que igual somos seres humanos que por un lado estamos sedientos de leer buenas historias o de escuchar buenas historias, no importa pues la edad o el perfil profesional que tengamos o intereses particulares. No, sé que existe, digamos, esa preocupación de, pues madre, ¿qué le vamos a poner en la mano a estos lectores que tienen afán y que además tienen una abundancia de información y de entretenimiento en forma de videojuegos, en forma de series de televisión? Yo lo que me da confianza es que basta con que le pongamos a un lector de cualquier edad en las manos un libro bien escrito, bien editado, con una historia que lo atrape y se va a olvidar seguramente del tiempo que le va a tomar leerlo. O sea, somos seres que nos complementan las historias. O sea, lo que no es natural es leer tanta cosa tan rápido. Eso creo que es lo que no es natural. Entonces es hacer nuestro trabajo para poner buenas cosas al alcance de ellos y intentar pues cambiar esos hábitos. Sí, es muy importante. Yo te quiero preguntar, Isolda, ¿cómo ves la editorial y las editoriales frente a esta situación actual? Y no solo una situación actual por una pandemia que tal vez nos está recogiendo más y nos da un poco más de espacio para leer, pero también de este nuevo cliente, nuevo mercado. ¿Cómo se tiene que reinventar la editorial para atender las necesidades del mercado actual? Bueno, yo diría que para empezar, nosotros, el mundo editorial y el mundo de la cadena de libros, sobre todo en países como Honduras, no vienen de una situación bonancible. Cuando se habla de la crisis de la pandemia, etcétera, de esta coyuntura precisa que estamos viviendo, muchas veces se escucha, bueno, ya en otros foros, como que si la industria editorial y la cadena de libros viniera de una situación bonancible, de que hemos estado como muy bien.
como que no hemos tenido mayores problemas que enfrentar. Yo diría que no se trata de eso. En general, sobre todo en Honduras, la industria del libro es una lucha día a día, es una batalla permanente para mantenerse vivos, para estar en la sobrevivencia, para captar lectores y para ir navegando en un mundo incierto, difícil, con unos mercados deprimidos, etcétera. No obstante, yo creo que bueno, como se dice comúnmente, toda crisis tiene su oportunidad y quizás este es el momento de que las editoriales no revisemos un poco, que pensemos cómo realmente responder a este mundo tan cambiante, tan incierto y tan difícil cuando uno no goza de estímulos, de todo un apoyo de un Estado como sucede en otros países. Yo quisiera, bueno, dejar claras algunas cosas. En Honduras, por ejemplo, el tema del libro no es tan fácil de abordar. Es un país en el que tenemos que reconocer que como sociedad el libro no es un elemento indispensable. Para nosotros, por supuesto, sí, para los autores también, para algunos grupos también, pero esa es como una primer desafío que siempre hemos tenido presente y que siempre hemos tratado de superar. Es el tema de cómo logramos que el libro sea parte de esa canasta básica que decía Adia, cómo logramos que el libro realmente sea importante y sea un elemento básico para la recreación, para el entretenimiento, para la información y sobre todo para la educación. Entonces, nosotros como Cámara hemos estado un poco pensando en todo esto y en primer lugar pensamos que en una sociedad como la nuestra el gran reto no es tanto si nos digitalizamos o no nos digitalizamos, que parece que es la gran pregunta en este momento, ¿verdad? Si el libro electrónico o no electrónico. Nosotros creemos que nuestra sociedad no está todavía del todo preparada para esto. Son grupos muy pequeños los que tienen acceso al libro electrónico, a los dispositivos para disfrutarlo, para tener acceso a esto. Y entonces nosotros creemos que en primer lugar tenemos que saber combinar. Saber como, qué sé yo, darle la respuesta o darle la respuesta al lector conforme sean sus necesidades y sus preferencias. Entonces, la respuesta yo diría que todavía no está del todo cuajada. Todavía estamos buscando cómo realmente vamos a poder enfrentar esta nueva situación, pero sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo de la difusión del libro, el trabajo de colocar al libro en el lugar que se merece en una sociedad, es una tarea aún pendiente en Honduras. Gracias, Isolda. Hay mucho que hacer en este campo. Te quiero preguntar, Giovanni, tú que tienes un cuerpo de trabajo, no sé cuántos años tienes, pero sí no deja de ser, veo varios títulos en tu perfil. ¿Cómo ves tú al artista hondureño en función de, de su producción, ¿no? De ese escritor que tiene sed de escribir y que no lo detiene? El ambiente, el espacio, la comunidad de escritores en Honduras apoya al escritor hondureño y hay avenidas por las cuales puedan transitar para innovar, para crecer, para aún tal vez en nuevos medios que aquí todavía no hayan sido explorados antes. ¿Tú cómo lo ves? Bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Isolda respecto a las condiciones en Honduras, para hablar un poco de eso, de la digitalización, de cómo va a ser el paso del libro impreso al libro digital, de cómo es la convivencia entre una cosa y la otra. Yo le doy toda la razón a Isolda en cuanto a que en Honduras ni siquiera estamos capacitados para hablar de eso todavía. Aquí la producción editorial, el consumo de libros, o sea, la creación de espacios, la creación de público es una cosa muy pendiente todavía. Creo que
en Honduras, y si hablamos, por ejemplo, de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, uno ve un poco más de actividad, un poco más de entusiasmo en torno a la producción de libros o a la creación de espacios en Tegucigalpa que en San Pedro Sula, por ejemplo. Somos dos ciudades que parece que fuéramos de países distintos, que estamos muy desconectadas. En ese sentido, creo que hablar, por ejemplo, del libro como un asunto de primera necesidad a cualquier otro que no seamos nosotros que estamos aquí hablando de esto, que no sean las personas que están conectadas ahora porque les interesa este tema, esa pregunta le parece absurda. Pues a la gente puede considerar que si en este encierro al que nos han sometido las circunstancias, le faltara internet, le faltara su conexión a Facebook, la gente sí estaría volviéndose loca verdaderamente, pero porque le faltan libros la gente no se vuelve loca. Somos pocos los que podríamos volvernos locos en esta situación de la isla desierta donde nos ha tocado viajar esta vez, ¿verdad? Si no fuera porque tenemos libros aquí en la casa por leer todavía, pues yo creo que algunos de nosotros bien podríamos volvernos locos. Entonces, en Honduras yo creo que no hay condiciones todavía para hablar de una industria editorial, de unas cuestiones que, por ejemplo, en Costa Rica, en Guatemala, en México, en Colombia, obviamente, estas cosas están muy lejos, ¿verdad? Están muy avanzadas, mucho más que nosotros. Entonces, para mí que aquí falta sobre todo la creación de espacios, la creación de públicos, la coordinación de esfuerzos y de entusiasmos, no solo en ciudades aisladas como Tegucigalpa o San Pedro Sula, sino acciones un poco más nacionales, más amplias. Sí, es cierto, tienes toda la razón, Giovanni. Don Julio, usted que tiene la experiencia de la experiencia, el beneficio de la experiencia, ¿cómo ve esta situación actual? ¿Ve un cambio con la pandemia? ¿Usted cree que este sector de literatura, la verdad es que no está en una situación, como dijo Isolda, ya venían de una situación compleja? ¿Sigue igual o usted ve o cree, considera que esta pandemia y este encierro ha venido a cambiar la situación de la literatura, la editorial y la escritura en este momento? Bueno, Isolda es muy sabia, tiene mucho conocimiento del campo editorial y yo acepto lo que ella ha dicho anteriormente de que la situación previa a la pandemia no era lo mejor que estábamos viviendo porque la circulación del libro era muy baja, muy escasa. Este confinamiento nos está dando dos oportunidades opuestas. Una es que cero venta de libros, porque nadie está comprando libros, lógicamente, pero también por la otra parte es probable que los autores, los escritores, por estar encerrados, estemos escribiendo más. Así que es probable que al final de la pandemia tengamos mayor producción de libros de la que ha habido antes de la pandemia. Es una posibilidad simplemente, ¿no? Lo segundo es que a partir de lo que dijo Isolda tan valiosamente, yo recuerdo una anécdota de un fabricante de zapatos que mandó a su mejor vendedor a un país subdesarrollado muy pobre y al rato de haber llegado el vendedor le mandó un correo, un cable, mejor dicho, al dueño de la fábrica y le dijo, lo siento, aquí no hay ningún negocio que hacer, todo el mundo anda descalzo. Entonces el dueño de fábrica lo mandó de regreso y pidió que otro vendedor fuera a visitar el mismo país. Y aquel, como ustedes ya han deducido probablemente porque conocen la anécdota, le envió un cable diciéndole negocio seguro. Aquí todo el mundo anda descalzo. O sea, hay venta de zapatos, ¿no? Entonces estamos más o menos así en la situación en Honduras. Porque yo considero que tenemos una interesante, voy a usar esa palabra, una interesante producción de obras literarias y científicas, aunque es menor desde luego en comparación con otros países, y que probablemente donde estemos fallando sea en el campo de la mercadotecnia. Quizás no hemos aprendido o la necesidad no nos ha obligado a diseñar nuevas formas de vender el libro, de introducir el libro, de motivar el libro y sobre todo, particularmente,
no hemos inventado nuevas formas de crear lectores. Es decir, lectores por gusto, ¿no? Muchos vendemos libros en los colegios, pero sabemos que el niño, el estudiante es un lector obligado. Pero el lector por gusto, por placer en Honduras es muy escaso, es bastante bajo. Entonces tendríamos que buscar formas como estimularlo y comenzar a ver el problema editorial ya no desde el ángulo del productor, sino lo más grave del ángulo de más bien quien lo comercializa, ¿no? Yo recuerdo cuando dirigí la editorial universitaria centroamericana en Costa Rica, que una vez se me acercó José León Sánchez, era un escritor y además un excelente vendedor de libros, y me preguntó si en la bodega de Educa había ejemplares suficientes. Le mostré la bodega, lastimosamente había mucho libro parado, y me dijo, yo lo voy a vender. Voy a inventar un sistema que te va a acabar con esta bodega y vas a tener que producir libros más rápidamente ahora. Y lo que él hizo fue que creó una mini biblioteca de libros costarricenses y libros de América Latina, que eran los que publicaba Educa, también costarricenses. Y entonces generó una lista de 15 títulos, elaboró una caja muy bonita, muy llamativa, muy bien presentada, hizo los formularios y se fue a visitar a los gerentes de las fábricas, tiendas, oficinas, gobierno, de todo lo que él pudiera encontrar que le pudiera comprar esa cajita de libros de lo mejor de la literatura costarricense y latinoamericana. Y el gancho de él era que la fábrica le regalara a la escuela suya más cercana 1, 2, 10, 20 cajas de esas para que estuvieran en la biblioteca de la escuela. Y juro, nos vació completamente la bodega. Incluso tuvimos que pedir libros a Editorial Costa Rica, creo que UNED ya estaba, a otras editoriales, porque no alcanzábamos. La venta era extraordinaria que él realizó. Claro, él hizo mucho dinero, había negociado unas comisiones excelentes, pero muy merecidas además, ¿no? Esta anécdota, y perdón que me he alargado un poquito, pero creo que era conveniente hacerla, ¿no? Me hace reforzar un poquito el pensamiento de que está bien, estimulemos al escritor, al productor, que ya de por sí tiene una motivación interesante para hacerlo, pero debemos comenzar a crear quizás hasta una escuela, un centro, un sitio donde se puedan especializar personas en movilizar el libro. Ya no diría vender, en movilizar el libro, es decir, en hacer que la obra escrita o bien la obra electrónica ahora puedan circular con una mayor amplitud de lo que hemos logrado hasta antes de la pandemia. Gracias, don Julio. Yo creo que la pregunta naturalmente le cae entonces a Carla, como estratega. ¿Cómo ves tú entonces, con lo que acaba de decir don Julio, por dónde va esa estrategia para desarrollar esos canales adecuados? Pues se pueda digital o cuál será el otro donde lo digital no sea lo más conveniente para poder promover la lectura y que se puedan mover estos libros. Bueno, es interesante, no conocía la anécdota que contó don Julio con respecto a don José León. Y sí, hábilmente creo que siempre desde el mercadeo, eso hay que crear la necesidad, ¿no? Y creo también que desde ese lugar es como establecer estos lazos entre lo público y lo privado para que los libros lleguen donde tienen que llegar. O sea, pensando en estos países donde de repente cuesta mucho el acceso a los libros, ¿no? Y como gran ejemplo están las bibliotecas que se hicieron ahí en Honduras, ¿no? Que cuando estuve invitada al Festival de los Confines, pude conocer estas bibliotecas tan maravillosas que también hacen que los niños de los más escasos recursos puedan acceder a los libros. No recuerdo el nombre, me fue el nombre, pero me encantó la iniciativa que están logrando con eso, ¿no? Y definitivamente eso, o sea, siento que como en todo la unión hace la fuerza y creo que generar estas comunidades, estas formas de enlazar tanto digamos, a la industria privada, a las empresas, concientizarlas de la importancia que tiene la cultura, de cómo la cultura también construye sociedad, de cómo a partir de los libros
pensamiento crítico en un momento donde también es tan compleja esta horda de tanto que nos viene a partir de los medios digitales, o sea, y establecer eso, digamos, al final de cuentas, se vuelve también es un objetivo por el bien común. O sea, el libro es el primer paso para eso, o sea, para esa concientización, para esa formación de criterio que pues viene con los años y viene con la lectura, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta, especialmente a los que estamos en países más cerca del norte, donde parece que hay una tendencia de que toda persona quiere escribir su propio libro, y esto va para todos. Quiero ver qué piensan sobre este tema, porque ahora parece que en Estados Unidos, si no has escrito un libro, con el libro viene a ser una tarjeta casi de presentación. Todo el mundo escribe, ya sea autopublicado o un manualito o un ebook. Parece que ahora hay personas que se dedican a las charlas y todo. Es un volumen de producción extraordinaria, que la calidad, no vamos a discutir el tema de calidad, ¿no? Pero lo que vamos a... Es la tendencia que hay a producir, que parece que todo el mundo tiene en su bucket list escribir un libro. Vemos que eso yo no lo veo acá, o lo ven ustedes en nuestros países, porque nos traemos todas las comidas rápidas y todo lo que nos ofrecen, pero ven ustedes que hay más necesidad, ya se convierte como una necesidad humana de escribir la propia historia. Antes tenías que tener ese gusanito, ese gen. Ahora parece que ya se está convirtiendo en una necesidad casi básica. ¿Qué me puedes decir, Giovanni? ¿Qué opinas tú de esto? Yo no sé si es solo mi apreciación o es algo que se da y es una tendencia. Pues yo creo que esto va aunado al fenómeno de las redes sociales también. Ahora todo el mundo encuentra un sitio en donde expresarse, donde mostrar sus sentimientos al mundo, ¿no? O sea, hay gente que va publicando minuto a minuto lo que hacen durante el día, ¿no? Entonces no resulta extraño que ahora ese tipo de gente también quiera publicar libros, puesto que le da la impresión de que todos los días es capaz de escribir algo. Entonces al cabo de 365 días del año suma perfectamente por lo menos la mitad de eso en páginas para un libro, ¿no? Creo que eso es normal. Lo preocupante es que en estos tiempos eso no vaya aparejado al incremento de la crítica de ese fenómeno también, que eso es absolutamente necesario cuando se trata de arte. Vemos que todo el mundo se expresa, que todo el mundo publica, que todo el mundo tiene esa voluntad, esa capacidad, ese entusiasmo, esa alegría en torno a ver su nombre en letra de molde, en papel, y ahora en digital también. Pero no vemos que aumenten los espacios para hacer crítica de eso. O sea, los periódicos ya prácticamente han desaparecido sus secciones culturales. En Honduras, por lo menos, no hay un solo periódico, bueno, con excepción del Heraldo, sobre todo los domingos, y quizá por la motivación de alguna persona que trabaja ahí, que está mucho más interesada que otras en promover la cultura y la literatura, pero eso prácticamente ha desaparecido, por lo menos en Honduras se ve así. Entonces, es normal que afloren pues estas manifestaciones y que no haya, digamos, una especie de curaduría pues en este mundo, en este ambiente, que pudiera establecer, digamos, parámetros adecuados para guiar de una mejor manera todo eso, ¿verdad? Entonces está bien que haya entusiasmo, está bien que haya ganas de hacer cosas en torno al fenómeno de la producción editorial, pero también es necesario que haya un poco de crítica a ese fenómeno para que dentro de toda esa oferta podamos separar la paja de lo que no es, ¿verdad? Sí. Como editorialista, Mauricio, ¿qué, qué, mm, qué- ¿cómo ves esto de las personas que publican casi cualquier cosa? Que están publicando masivamente. Necesitamos tu micrófono. A mí me parece muy bien que exista esa tendencia a que las personas escriban cada vez más. O sea, eso es positivo. Es como cuando decimos, no importa, que lean lo que lean, pero que lean. Que escriban lo que escriban, pero que escriban.
Eso finalmente pues contribuye a pues, al caldo de cultivo de los editores y de la industria. Está como en ese primer nivel del que Giovanni habla, pues todos tenemos la oportunidad de hacerlo. También hay plataformas, hay redes sociales especializadas en eso. Hay incluso comunidades de escritores muy jóvenes que son apasionados de alguna saga literaria y entonces inventan como la continuación de Harry Potter o El Señor de los Anillos, siguen creando ellos sus propias ficciones. Entonces, me parece muy saludable en principio como un hobby. Eh, pero si queremos que eso pase como esa barrera y que esa persona que de pronto escribió por instinto, si esa persona quiere pues trascender, yo creo que ahí pues terminamos siendo necesarios los editores, los críticos, las personas que somos profesionales en el ámbito. Entonces, eh, está muy bien pues empezar a generar ese diálogo. Editorial Monigote, mi emprendimiento es joven, es pequeño, pero al mes llegan unas 2, 3 propuestas y eso pues a mí me sorprende. ¿Y cómo será pues en las editoriales grandes que les llegan manuscritos diariamente? Entonces, pues ahí está como la misión de curaduría, pues de autores, de colegas, de editores que empiecen a leer, eh, a leer eso que se está produciendo, pero no podemos tampoco leer todo, por eso está muy acertado, estoy de acuerdo con Giovanni que debe haber un filtro de crítica. Cuando sucede en redes sociales, solo uno de miles como que se convierte realmente en un libro que va a generar la atención de un sello editorial, sea pequeño o sea grande. Y también, pues para los escritores entusiastas que están empezando, pues una buena forma de ir a un segundo nivel donde no solo me leen mis amigos y mis familiares, es atreverme a concursar en concursos, ¿sí? Que también es como otra forma es como un filtro cultural, pues que ya existe y casi todas las ciudades y países tienen esa figura. Gracias, Mauricio. Naranja Republic tiene como mandato apoyar a los sectores y al emprendimiento dentro de esos sectores. Yo le quiero preguntar, don Julio, ¿usted cómo cree que podemos asistir nosotros en Naranja Republic al sector editorial en este momento que estamos un poco más confinados? Usted que ha vivido por tantas, ha pasado por tantas etapas, fases diferentes de la literatura en cada una de sus manifestaciones, ¿cómo cree que sería la manera más efectiva de apoyar al sector en este momento? Bueno, hay varios ángulos donde se podría trabajar o ya lo están haciendo desde luego, ¿no? Uno, claro está, es en la formación de aquellos que quieren ser escritores o que ya están escribiendo o incluso los que ya tenemos algún tiempo de estar escribiendo, ¿no? La formación mediante talleres, seminarios, comunicaciones incluso de este tipo virtuales, centros donde puede haber consultas, preguntas, difusión, lugares para difusión de certámenes, de concursos, que el centroamericano parece ser un poco reacio a participar en ellos, por una parte, y por otra parte, según algunas afirmaciones de editores con muy larga experiencia en España, ya no hay certámenes, ya no hay concursos inocentes. La mayor parte de los premios y sobre todo los grandes premios ya están prácticamente manejados por los agentes literarios o por las grandes editoriales y se premia a uno de los que pertenece a ellos. Pero bueno, esa es otra cosa aparte. Pero yo creo que sí se podría tal vez crear formas de estudio, de profesionalización y sobre todo, a mí me interesa un elemento bien interesante y bien importante que lo ha citado Giovanni y es la necesidad de un nivel de calidad. Enseñar a los jóvenes que están
comenzando a escribir, que no basta simplemente sentarse una tarde, una noche, o como fue hace algunas décadas muy corriente entre los poetas, después de una tertulia o después de una fiesta, de una parranda, escribir un poema extraordinario, significativo, según el autor, ¿no? Al día siguiente, cuando lo leía, se daba cuenta de que era malísimo, ¿no? Entonces, tal vez asentar principios de calidad, y es lógico, esto se consigue sobre todo a base de la lectura, pues. Dar a los jóvenes textos valiosos que les pueden orientar, formarlos, asentarles categorías de qué es un buen texto, qué es una buena redacción. Yo creo que por ahí es una posibilidad que se podría trabajar probablemente. José Díaz, ¿podrías agregar algo? ¿Alguna sugerencia de cómo Naranja Republic puede apoyar al subsector? Bueno, la verdad es que hasta el momento, hasta ahorita, me estoy familiarizando con el proyecto, resultado de la invitación para este panel, así que estoy conociendo lo que están haciendo, ¿no?, en Centroamérica. Así que, la verdad, seguiré aprendiendo un poco de ustedes. Ya los comencé a seguir y son pues un proyecto al cual le voy a dar bastante seguimiento a partir de ahora, que está haciendo labores que son extremadamente necesarias para países como los nuestros en Centroamérica, ¿no? Así que les felicito por la labor que hacen y lo seguiré pues muy de cerca. Lo que sí quería agregar con respecto a lo que veníamos hablando de la sobreproducción literaria, digamos, a la que nos enfrentamos hoy en día, que los escritores noveles tienen a su alcance diferentes plataformas muy fáciles, de fácil acceso para publicar y escribir, desde una red social hasta plataformas como Wattpad, que genera miles de lectores, por ejemplo, a autores que no han firmado o que no están casados con alguna editorial específicamente, ¿no? Pero creo que bueno, creo como cualquier artista, ¿no? Creo en la libertad. Es lo principal, es la principal bandera que un artista debe enarbolar, porque la libertad creativa es la que él ejerce, ¿no? Pero la principal y el primer paso de la libertad es la libertad individual. Así que si alguien quiere escribir, pues bienvenido sea. En la red alcanza absolutamente todo. Podemos pasar por el asunto de los filtros que estaban hablando, ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la capacidad editorial en países como los nuestros, que la capacidad editorial es muy baja con respecto pues, a la demanda que estos nuevos escritores pueden ir generando. Pero yo pienso que el principal filtro siempre es el lector. El principal filtro es la lectura, ¿no? Cuando un lector crítico, cuando un lector experimentado lee un libro, puede identificar inmediatamente si el libro cojea de un lugar, si el libro tiene deficiencias, e inmediatamente abandonarlo, ¿no? Entonces yo pienso que los lectores son el filtro principal, y lo que tenemos que crear es una pandemia de lectores, no una pandemia de escritores, ¿no? Me encanta. Esa pandemia sí me gustaría. Creo que a todos. Sí. Giovanni, te hago a ti la pregunta. ¿Cómo crees tú que puede apoyar Naranja Republic al sector aquí editorial en Honduras? Pues igual que ADIAC, tampoco estoy muy familiarizado con el proyecto, ¿no? Pero suena interesante. Creo que como hay tantas cosas por hacer en países como el nuestro, cualquier cosa por la que se empiece ya es bueno. Honduras, por ejemplo, le falta de algún modo profesionalizarse o por lo menos intentar subirse a ese tren de la profesionalización del mundo editorial, digamos, ¿verdad? Todo el proceso que continúa a partir del momento en el que el escritor escribe el libro es un proceso abandonado, ¿verdad? En las etapas posteriores. Honduras, hablo en el caso de Honduras, que es obviamente el que mejor conozco. En Honduras sucede que los autores escriben su libro, publican su libro generalmente con dinero de su bolsillo, y luego, como decimos aquí, los autores echan ese libro a la espalda y empiezan a recorrer las librerías y colegios, universidades, etcétera, para ver si logra vender algo que le permita devolver a su bolsillo el costo de la edición del libro. Entonces, intervenir ese momento sería ya una acción fundamental, ¿verdad? Y si a través de
esta instancia de Naranja Republic se pudiera hacer algo como eso, pues eso ya sería muy bueno. Luego, continuar ese proceso, digamos, lo que hablaba don Julio de la distribución, que es muy importante. Los autores se publican sus libros y luego se quedan solos, tienen que convertirse en vendedores, algo que se riñe bastante con asuntos de la dignidad, del respeto que necesita transmitir de algún modo el escritor, ¿verdad?, ante su público. Hay que intervenir también esa etapa. O sea, el autor no tiene que ser una persona que ande ahí de vendedor de sus libros. Tiene que haber alguien más, tiene que haber una instancia aparte que facilite esos procesos. Esa sería otra acción fundamental, creo yo. Luego, la creación de espacios de públicos también. Se necesita crear espacios en donde haya jóvenes. Y yo, digamos, no estoy muy de acuerdo con lo que dice Adiac respecto a que los lectores son finalmente los que deciden con su capacidad, porque realmente no hay muchos lectores que tengan las capacidades necesarias para discernir de entre todo eso que se produce, qué es lo realmente valioso. Entonces, creo que falta también una instancia de formación de públicos, para que el lector llegue más capacitado a esa instancia, a ese momento de comprar el libro, ¿verdad? Entonces, hay muchas etapas ahí que le faltan a ese proceso que en Honduras, por ejemplo, no se han completado. Entonces, Naranja República a mí se me ocurre, y no sé de qué manera, porque tampoco estoy muy familiarizado con el asunto, de qué manera podría intervenir en esto, pero eso ya sería, creo, algo muy importante. Esa es una conversación que nos queda. Para respetarles el tiempo que nos han ofrecido, les voy a hacer una pregunta más. Y voy a empezar con don Julio, después con Isolda. ¿Qué consejo le darían a estos jóvenes escritores que quieren incursionar en este campo, quieren arrancar, iniciarse por esta avenida de la editorial y de escribir? ¿Qué les dice, don Julio? Bueno, por experiencia personal, el consejo es bien sencillo. Leer mucho, mucho, mucho y publicar poco. Porque usualmente cuando uno va a publicar su primer libro, su concepto es muy material, es bastante material. Uno quiere tener en las manos el libro cosa, el libro impreso, el libro objeto, porque es como una especie de redondeo de la identidad. Es decir, logré algo con lo que he soñado mucho tiempo y aquí está en mis manos y los puedo dar a otros, entregarlo, prestarlo, venderlo, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero usualmente con el primer libro uno, excepto quien es un genio, no está preparado para que sea un libro de alta calidad o muy bueno. Generalmente hay todavía algunas debilidades, errores, etcétera, que a lo mejor hubiera sido dejarlo un poquito más de tiempo y pulirlo. Pero eso no lo sabe uno cuando publica su primer libro, ¿no? Entonces yo sí sugeriría leer mucho, mucho, extraordinariamente, hasta los periódicos que se encuentran tirados en la calle, y publicar lo menos posible hasta el momento en que uno se sienta ya con mucha madurez, tener su libro muy revisado, muy cuidado, incluso, aunque yo lastimosamente no lo acostumbro mucho, que lo lean algunos otros amigos, algunos otros escritores que le puedan orientar, dar consejos, a los cuales ojalá que no les haga mucho caso, porque no siempre los escritores tampoco somos buenos consejeros, ¿no? Pero yo creo que por ahí podría ser una línea de buen consejo para los jóvenes. Gracias, Julio. Isolda, ¿qué le dices tú a estos nuevos que quieren arrancar en esta carrera que tú ya llevas años haciendo? Bueno, suscribo plenamente lo que acaba de decir mi querido Julio. Yo les voy a contar, no crean, en Honduras escriben. Nosotros recibimos mínimo, ¿qué? 5 o 6 mensualmente por correo, por supuesto, correo electrónico, trabajos de jóvenes, gente muy joven, narrativa sobre todo, alguna poesía que quieren publicar. Pero yo les digo, en esto uno tiene que ser frío totalmente. Y yo lo primero que les diría antes de que lean, es que reciban clases de ortografía. Hay un pequeño libro que nosotros publicamos que se llama Ortografía Aplicada. A veces me siento con el atrevimiento de mandarlo con la mejor intención, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto se liga mucho con el tema de redes y eso. Se ha democratizado mucho el acceso a
a hacer saber lo que pensamos, etcétera, por las vías que ya todos conocemos, pero eso no significa que esto haya mejorado. Yo creo que este es un problema de país, es un problema global en el que nos encontramos con una educación pública y privada de pésima calidad. Es decir, aquí no hay cultura lectora, es un país con escasas bibliotecas, los maestros mismos no tienen el menor criterio, incluso, perdónenmelo, pero ni para recomendar el libro adecuado. Entonces, al no haber una cultura lectora, al no haber lectores, es difícil que haya escritores. El otro asunto que se tiene que tener en cuenta es que Honduras es un país en el que no existe la profesionalización del libro en ninguno de los aspectos de la cadena. Uno ve Colombia, ve México, ve España, la gente puede sacar una maestría en edición, puede sacar cursos, los escritores tienen acceso a talleres, a debates, hay alguien que está monitoreándolos, que se está discutiendo su obra, y yo creo que no se trata solo de decir, bueno, sí, hay que apoyar a los jóvenes y hay que publicarles. Yo creo que hay que ser más serios en esto. Yo creo que todo lo que implica la cadena del libro, que viene desde escribir, editar, publicar y leer, viene de alguna manera de una tradición y viene de toda una estructura educativa, profesional, etcétera, que permite salir a flote. No en balde uno ve cuáles son los países en América Latina que tienen más desarrollo en esto. Pues es México, Colombia, Argentina, son los grandes centros editoriales. ¿Por qué? Porque ha habido toda una tradición de lectura, de escritura, una educación, en el caso de Costa Rica, una educación un poco más sólida, y hay, en fin, hay oficio. Y ese oficio, cada uno, yo como editora no puedo hacer que haya buenos escritores, no es mi tarea. El escritor lo mismo, no veo por qué en una sociedad coherente tendría que andar, lo que con toda razón decía Giovanni, andar publicando y vendiendo sus libros. Entonces yo creo que debemos de hacer un esfuerzo más allá de lo aparente, más allá de que sí que los autores necesitan publicar y yo necesito vender los libros, es más bien cómo influimos en lo verdaderamente estructural, en lo más profundo, en lo que realmente nos podría encaminar a mejorar a largo plazo esto, porque esto es un oficio y un oficio no se aprende y no se perfecciona de un día para otro. Hay cosas claves, el tema del papel del Estado en esto, el Estado y la sociedad, es una empresa privada que puede patrocinar el baile de reggaetón, el concurso de quien sea, etcétera, pero es muy difícil que una empresa privada se comprometa, como se cuenta en otro país, con el tema del libro. En las instituciones no digamos, yo creo que por eso es tan importante este conversatorio, por ejemplo, u otros esfuerzos gremiales, porque eso nos permite ver el árbol en vez de estar viendo el pequeñito problema del autor o del escritor, etcétera. Si es un país en que en las escuelas no le enseñan a los niños las normas mínimas de ortografía, difícilmente ese niño podrá ser un escritor con cierta solvencia, y cuando hay autores que siempre desesperados, a mí me pasa mucho en jóvenes, sobre todo desesperados por publicar, y que ya viene el otro libro y que todos los años quieren sacar un libro, yo siempre les recuerdo el caso de Juan Rulfo, que sé que Julio lo admira de manera muy especial. Para mí es el mayor ejemplo de cómo con dos obras y es simplemente universal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es calidad, es puro hueso, como decíamos, hay trabajo, hay depuración. Y esa disciplina, esa capacidad de autocensurarse, de ser crítico consigo mismo, hace muchísima falta desarrollar en Honduras. Si te entiendo correctamente, nos están dando una ruta muy interesante, ¿no? Si los escucho a todos, que es fortalecer el ecosistema del artista, ya sea en edición o escritura primero, mientras alguien para estar preparados para ofrecer un producto de buena calidad a una audiencia, pues no sé si va a ser local o no, pero que podría estar escasamente o medianamente preparada para recibirlo. Porque para Naranja es muy importante saber cómo apoyar
al desarrollo del sector, no al libro, como tú bien lo dices, Isolda, sino el apoyo del sector. Y has mencionado los países que tenemos presentes acá, aunque José Diac de visitante, pero me gustaría saber si podemos contar con ustedes para profundizar más en este tema y ver de verdad ya con lápiz y papel bien afiladitos dónde están los grandes vacíos y dónde y de qué forma podemos comenzar a llenar esos vacíos dentro del talento existente. ¿Qué les parece? Los invito a todos a que continuemos estas conversaciones para ver, para hacer un análisis más profundo y ver cómo apoyamos a crear, a fortalecer el ecosistema local que necesitamos todos para poder, que sea nutritivo para poder desarrollar y de verdad producir literatura en todos sus, bien hecha en todos sus componentes. Los invito, les lanzo el reto. Miren, Aceptado. muchas gracias por respetando su tiempo. Nos toca hasta aquí despedirnos. Yo les doy las gracias. Este tema es muy profundo. Hay hay mucho más que hablar. Empezamos a rascar la superficie, pero yo les doy las gracias a todos y a cada uno por acompañarnos. Y sí espero que podamos seguir conversando porque sí hay mucho trabajo que hacer y en Naranja estamos motivados a hacerlos y apoyar a los que necesitan el apoyo de verdad para llegar a ese nivel que queremos alcanzar en Honduras y podernos proyectar también en la región y en el mundo. Muchas gracias a todos. Les doy gracias a los que nos acompañaron el día de hoy, nos visitaron y estuvieron presentes en la audiencia. Muy, muy amables. Espero cuídense, quédense en casa, sean seguros cuando salen, manténganse bien y en salud. Que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias a Hasta todos. luego. Un gustazo. Gracias a ustedes por invitarnos y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Bessie. A ti, Mauricio. Abrazos. Chao, chao. Hasta luego. Adiós, mucho gusto.